Después de esto me mudaré. Ya he empacado. Hablaremos luego. Las palabras me golpearon como agua helada durante lo que debería haber sido el momento más hermoso de la ceremonia de boda de nuestra hija. Douglas se inclinó cerca de mi oído mientras Victoria caminaba por el pasillo con las perlas de su abuela. Su aliento cálido contra mi mejilla mientras entregaba su devastadora noticia con el tono casual de alguien discutiendo planes para la cena. Mi nombre es Evelyn Sarp y tengo 58 años. Durante 30 años he sido la esposa devota de Douglas Sarp, manejando nuestro hogar en Charleston, Carolina del Sur, mientras él construía su reputación como un exitoso desarrollador de bienes raíces comerciales. Hoy debería haber sido la culminación de todo lo que habíamos trabajado juntos, viendo a nuestra única hija casarse con el amor de su vida en el jardín detrás de nuestra casa de antes de la guerra, rodeados por 300 invitados que vinieron a celebrar este hito con nuestra familia. Mantuve mi rostro sereno, mis manos firmes mientras sostenía mi pequeño ramito de rosas blancas. Por supuesto, querido, susurré de vuelta, mi voz no llevaba ninguna de las emociones que corrían por mis venas. Douglas se enderezó su corbata y volvió su atención a la ceremonia, aparentemente satisfecho de haber entregado su bomba sin causar una escena. 3 filas detrás de nosotros podía verla, Lee Morrison, su secretaria de 28 años, sentada correctamente con un vestido azul marino que ahora me daba cuenta era demasiado caro para alguien que ganaba su salario. Había estado con Desarrollo Bright Hollow durante 2 años y siempre la había considerado profesional y agradable durante las pocas veces que nos habíamos encontrado en eventos de la compañía. ¡Qué ingenua había sido! Mientras Victoria y Thomas intercambiaban votos bajo los árboles de magnolia, hablando de compromiso y fidelidad que ahora se sentían como una burla, mantuve mi compostura. El fotógrafo capturó momento tras momento, Douglas y yo de pie juntos, sonriendo con orgullo mientras nuestra hija prometía amar y honrar a su nuevo esposo. Para todos los que miraban, parecíamos la imagen del éxito matrimonial, el tipo de pareja que había resistido 3 décadas juntos y había salido más fuerte. Pero algo frío y calculador ya había comenzado a formarse en mi pecho. Douglas había elegido este momento, el día de la boda de nuestra hija, para anunciar su traición. Había esperado hasta que estuve atrapada en público, rodeada de familia y amigos, cuando cualquier reacción emocional arruinaría el día perfecto de Victoria. Él pensó que me había acorralado, me había obligado a aceptar en silencio su decisión. Lo que Douglas no sabía era que había visto esto venir meses atrás y había estado preparándome. Las señales habían comenzado a aparecer 6 meses antes, aunque inicialmente las había descartado como inquietud de mediana edad. Douglas comenzó a trabajar hasta más tarde, alegando proyectos urgentes que requerían reuniones nocturnas. Su teléfono, antes dejado descuidadamente en los mostradores de la cocina, ahora permanecía pegado a su lado. Había actualizado su vestuario sin mencionarlo, cambiando sus cómodos pantalones caqui por trajes a medida que lo hacían ver más joven y vibrante. Nuestra relación nunca había sido apasionada en el sentido de Hollywood, pero había sido estable y cómoda. Habíamos construido Bright Hollow Development juntos, aunque Douglas recibía todo el crédito público mientras yo manejaba el lado financiero entre bastidores. Había sacrificado mis propias aspiraciones profesionales como contadora pública certificada para apoyar sus sueños, manejando nuestras inversiones, la planificación patrimonial y las estrategias fiscales mientras se le encantaba a los clientes y cerraba tratos. Durante 30 años, había sido la esposa perfecta, organizando cenas para posibles inversores, manejando el personal doméstico, coordinando las vacaciones familiares y asegurándome de que Douglas nunca tuviera que preocuparse por detalles mundanos como el pago de facturas o las renovaciones de seguros. Había criado a Victoria mientras él viajaba, celebrado sus éxitos mientras minimizaba mis propias contribuciones y mantenido nuestro calendario social con precisión militar. Pero algo había cambiado después del anuncio del compromiso de Victoria el año pasado. Douglas se volvió distante y distraído. Miraba su teléfono durante la cena, alegando leer noticias de la industria cuando podía ver el reflejo de los mensajes de texto en su copa de vino. Dejó de mencionar a Lie por su nombre al hablar de asuntos de la oficina, refiriéndose a ella solo como mi asistente con una neutralidad cuidadosa que inmediatamente despertó mis sospechas.
Hace 3 meses, decidí realizar mi propia investigación. Comenzó de manera pequeña, revisando los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta con más cuidado, notando cargos en restaurantes a los que nunca había ido, boutiques que vendían ropa de mujer en tallas mucho más pequeñas que la mía. Descubrí una segunda factura de teléfono celular pagada desde una cuenta que nunca había visto antes. Cuando Douglas afirmó que asistiría a una conferencia de bienes raíces en Atlanta, confirmé que el evento había sido cancelado 2 meses antes. Fue entonces cuando contraté a Catherine Webb, una investigadora privada recomendada por mi abogado de toda la vida, Harrison Phillips. Catherine fue minuciosa y discreta, proporcionándome fotografías, registros financieros y una línea de tiempo que pintaba un cuadro claro de la aventura de Douglas. Lee Morrison no era solo su secretaria, era su amante, su confidente y aparentemente su futuro planeado. El contrato de arrendamiento del apartamento que Catherine descubrió fue particularmente revelador. Douglas había firmado un contrato de 1 año para un condominio de lujo en el centro, listándose a él y a Lee como ocupantes. El depósito de seguridad había provenido de una cuenta comercial que había abierto sin mi conocimiento, financiada con dinero que había transferido sistemáticamente de nuestras inversiones conjuntas. Mientras veía a Victoria bailar con Thomas durante su recepción, girando en círculos de seda marfil mientras los invitados aplaudían, sentí una extraña sensación de claridad. Douglas me había subestimado completamente. Me veía como la esposa pasiva que siempre había acomodado sus necesidades, que nunca cuestionaba sus decisiones ni desafiaba su autoridad. No tenía idea de lo que era capaz cuando estaba debidamente motivada. La revelación que destruyó mis ilusiones restantes llegó justo 2 semanas antes de la boda de Victoria. Había estado revisando nuestros estados financieros cuando noté transferencias irregulares, cantidades significativas movidas de nuestras cuentas conjuntas a un fondo de inversión que no reconocía. Cuando llamé a nuestra asesora financiera, Patricia Coleman, ella parecía sorprendida por mi consulta. Asumí que sabía sobre el nuevo portafolio que Douglas estableció, dijo Patricia, su voz llevaba una nota de preocupación. Él específicamente solicitó que toda la documentación fuera enviada a la dirección de su oficina. Esa tarde confronté a Douglas directamente. Estaba en su estudio revisando contratos cuando coloqué impresiones de las transferencias no autorizadas en su escritorio. Por un momento, su fachada confiada se agrietó y vi un destello de sorpresa genuina cruzar sus rasgos. Evelyn, estas son solo inversiones comerciales, dijo, pero su voz carecía de su certeza habitual. Estoy diversificando nuestras tenencias para proteger nuestra jubilación. Nuestra jubilación, mantuve mi tono nivelado profesional. Estas transferencias van a cuenta solo a tu nombre y, según Patricia, has instruido que yo sea excluida de todas las comunicaciones relacionadas con estas inversiones. Douglas se levantó y se movió hacia la ventana que daba a nuestro jardín. Siempre has confiado en mí para manejar las decisiones financieras. ¿Por qué me cuestionas ahora? Porque esto no es manejar finanzas, esto es esconder activos. Lo vi tensarse los hombros mientras la verdad se asentaba entre nosotros. Se acerca de Lee Douglas. Se acerca del apartamento, el teléfono secreto, todo. Se dio la vuelta lentamente y por primera vez en nuestro matrimonio lo vi como un extraño. El hombre que había amado y apoyado durante 3 décadas me miró con cálculo en lugar de afecto, midiendo cuánto control de daños necesitaría manejar. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Quiero honestidad. Las palabras salieron más duras de lo que había pretendido. Quiero saber desde hace cuánto tiempo has estado planeando irte, y quiero saber por qué estás robando de nuestras cuentas conjuntas para financiar tu nueva vida. Douglas se enderezó y de repente era nuevamente el hombre de negocios exitoso, el hombre que había construido un imperio a través del encanto y la determinación. No estoy robando nada. Esos fondos representan mi contribución a nuestro matrimonio, y tengo todo el derecho de proteger mis intereses. Tus intereses. La audacia era impresionante. He estado manejando nuestras finanzas durante 30 años. Sé exactamente lo que cada uno de nosotros ha contribuido y no es lo que tú crees. Fue entonces cuando vi el primer destello de incertidumbre en sus ojos.
Douglas siempre había asumido que yo simplemente pagaba facturas y equilibraba chequeras, sin darse cuenta nunca de la sofisticada red de inversiones, fideicomisos y protecciones legales que había tejido alrededor de nuestros activos. Nunca se había molestado en entender la complejidad de nuestra estructura financiera porque nunca había pensado que lo necesitaría. Cuando dejé su estudio esa noche, supe que nuestro matrimonio había terminado. Pero también supe que Douglas había cometido un error crítico. Había subestimado a la mujer que había estado protegiendo y haciendo crecer nuestra riqueza en silencio durante 3 décadas. Las semanas previas a la boda de Victoria se convirtieron en un cuidadoso baile de engaño por ambas partes. Douglas continuó con su fachada de padre devoto, discutiendo con entusiasmo los detalles de la recepción y los arreglos para los invitados, mientras finalizaba en secreto su plan de escape. Mientras tanto, yo interpretaba el papel de la madre abrumada de la novia, usando los preparativos de la boda como cobertura para reuniones con Harrison Phillips, mi abogado, incontables horas dedicadas a documentar nuestras tenencias financieras. Harrison había sido nuestro abogado familiar durante 15 años, pero esta era la primera vez que me reunía con él en privado. Su oficina daba al puerto de Charleston y me encontré mirando a los veleros mientras él revisaba la evidencia que Katherine Webb había recopilado. Lo que Douglas ha hecho constituye una mala conducta marital según la ley de Carolina del Sur, dijo Harrison, extendiendo fotografías y documentos financieros sobre su escritorio de caoba. Las transferencias secretas, el arrendamiento oculto del apartamento, el agotamiento sistemático de los activos conjuntos, todo esto respalda tu posición en los procedimientos de divorcio. Pero no estaba interesada en una larga batalla judicial que inevitablemente se convertiría en conocimiento público. Douglas prosperaba con su reputación como un hombre de familia exitoso y líder comunitario. Su imperio de bienes raíces dependía de la confianza y las relaciones construidas durante décadas de cuidadosa gestión de imagen. No quiero destruirlo públicamente, le dije a Harrison. Quiero que se destruya a sí mismo. Fue entonces cuando desarrollamos lo que Harrison llamó en privado el enfoque quirúrgico. En lugar de luchar contra las transferencias de activos de Douglas, las dejaríamos continuar mientras nos asegurábamos de que en realidad estuviera transfiriendo dinero que ya no poseía legalmente. La clave era reestructurar nuestras tenencias antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Durante los siguientes 10 días, firmé papeles que movieron la mayoría de nuestros activos a fideicomisos irrevocables, cuentas de inversión protegidas y entidades legales a las que Douglas no podía acceder sin mi consentimiento explícito. Nuestra casa familiar, la casa de vacaciones en la isla Kiava, las propiedades de inversión que generaban nuestros ingresos por alquiler, todo fue transferido silenciosamente a estructuras que protegían mis intereses mientras dejaban las transferencias recientes de Douglas como evidencia de un intento de fraude. El descubrimiento más satisfactorio llegó cuando Katherine descubrió la magnitud completa de la planificación financiera de Douglas. Había estado moviendo dinero metódicamente durante meses, creyendo que estaba asegurando su futuro con Lie. Lo que no se dio cuenta fue que la mayoría de las cuentas que había estado financiando estaban conectadas a activos que ya había protegido mediante una reestructuración legal. Tu esposo esencialmente ha estado robando su propio dinero y dándoselo a su amante, explicó Katherine con satisfacción profesional. Cuando comiencen los procedimientos de divorcio, esas transferencias se verán como una disipación de los activos maritales, lo que significa que estará obligado a reembolsar a la propiedad marital. La confianza de Douglas durante esas semanas finales antes de la boda era casi divertida. Llegaba a casa de sus reuniones secretas con Lie luciendo complacido consigo mismo, probablemente imaginando lo suavemente que procedería su transición. Había establecido una nueva vida, asegurado sus finanzas y cronometrado su anuncio para minimizar mi capacidad de interferir. Durante la cena de ensayo, lo vi dar un discurso sincero sobre el amor, el compromiso y la importancia de la familia. Habló elocuentemente sobre el matrimonio que él y yo habíamos construido, elogiando mi dedicación y apoyo mientras los invitados aplaudían su aparente devoción. Más tarde, lo vi revisar su teléfono repetidamente, probablemente coordinando los detalles finales con Lie sobre sus planes posteriores a la boda. La ironía era exquisita.
Douglas estaba celebrando su propia destrucción mientras creía que estaba orquestando su liberación. 2 días antes de la boda, hice mi preparación final. En una caja de seguridad en el centro, coloqué copias de todos los documentos financieros, evidencia de la aventura de Douglas y una línea de tiempo detallada de sus transferencias de activos. También deposité los papeles de divorcio que Harrison había preparado, junto con una lista completa de activos que sorprendería a Douglas cuando finalmente entendiera la magnitud de su error de cálculo. La mañana de la boda de Victoria, me desperté antes del amanecer y revisé todo una última vez. En unas horas, Douglas entregaría su cuidadosamente planeado anuncio, creyendo que tenía todas las cartas. No tenía idea de que había estado preparándome para este momento durante meses, de que cada movimiento que había hecho había sido anticipado y contrarrestado. La ceremonia de la boda procedió sin problemas, a pesar del devastador susurro de Douglas. Victoria se veía radiante mientras prometía amar a Thomas a través de cada desafío que la vida pudiera traerles. Sus palabras llevaban un peso que se sentía casi profético, dado el drama que se desarrollaba en la primera fila. Mantuve mi compostura durante todo el servicio, sonriendo en los momentos apropiados y secándome los ojos con un pañuelo cuando la voz de Victoria se quebró con emoción durante sus votos. Después de la ceremonia, la sesión de fotografía se convirtió en un ejercicio surrealista de pretensión. Douglas y yo posamos juntos para los retratos familiares, su brazo alrededor de mi cintura como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Cuando el fotógrafo solicitó una foto de solo los padres, Douglas sonrió cálidamente y me atrajo más cerca, interpretando su papel de esposo devoto a la perfección. Una hermosa ceremonia, comentó Lie cuando se acercó a nosotros durante la hora del cóctel, su voz cuidadosamente neutral. Victoria se ve absolutamente radiante. Gracias, respondí amablemente, notando cómo la mandíbula de Douglas se tensó ligeramente cuando ella habló. Los tres nos quedamos allí por un momento, un triángulo incómodo de civilidad enmascarando la explosiva verdad debajo. Lie se disculpó rápidamente, probablemente sintiendo la tensión que no podía identificar del todo. Durante la cena, Douglas entregó otra actuación digna de un premio. Se puso de pie para dar el tradicional discurso del padre, su voz fuerte y emocional mientras hablaba de ver crecer a Victoria, del orgullo que sentía por la mujer en que se había convertido. Me agradeció públicamente por ser el corazón de nuestra familia y la mujer que hizo posible todo esto. Los aplausos fueron ensordecedores y varios invitados se acercaron a mí después para comentar qué matrimonio tan maravilloso tenían Douglas y yo, qué suerte tenía Victoria de tener padres que claramente se adoraban después de tantos años. Cada cumplido se sentía como una pequeña cuchilla, pero sonreí amablemente y acepté sus elogios mientras planeaba la caída de Douglas. A medida que avanzaba la noche, noté que Douglas revisaba su reloj repetidamente. Probablemente le había prometido a Lie que se irían juntos una vez que la recepción terminara, finalmente comenzando su nueva vida como pareja. Cada pocos minutos, sus ojos la buscaban al otro lado de la sala y podía ver la anticipación creciendo en su expresión. El momento que había estado esperando llegó durante el último baile, mientras Victoria y Thomas se mecían al ritmo de su canción de boda, rodeados de familia y amigos que se habían reunido para celebrar su amor. Douglas se inclinó hacia mí de nuevo. Sé que esto es difícil, dijo en voz baja, pero creo que es mejor así, un corte limpio, sin argumentos prolongados ni negociaciones. Estoy completamente de acuerdo, respondí mi voz firme. Un corte limpio es exactamente lo que necesitamos. Douglas parecía sorprendido por mi respuesta tranquila, probablemente esperando lágrimas o súplicas para reconsiderar. Me alegra que lo entiendas, dijo. Estaba preocupado de que pudieras hacer esto más complicado. Oh, Douglas, dije suavemente, girándome para mirarlo directamente. Nunca haría las cosas más complicadas para ti. Algo en mi tono debió haber registrado, porque su expresión confiada vaciló ligeramente. Pero antes de que pudiera responder, Victoria y Thomas se acercaron a nosotros, brillantes de felicidad y listos para comenzar su partida de luna de miel. Según la tradición, mientras nos despedíamos de los recién casados, Douglas de pie a mi lado con arroz en el cabello y su brazo alrededor de mis hombros para las últimas fotografías,
sentí una sensación de culminación. Victoria estaba casada de manera segura y partía hacia su luna de miel en Italia. Los invitados comenzaban a irse, agradeciéndonos por una hermosa celebración, y Douglas estaba a punto de descubrir que su cuidadosamente orquestado plan de escape había sido una elaborada trampa de su propia creación. Después de que el último invitado se fue y el personal de catering terminó de limpiar, Douglas y yo nos encontramos solos en nuestro jardín por primera vez desde su anuncio de esa mañana. Había aflojado su corbata y se había arremangado, luciendo relajado y complacido de lo bien que había transcurrido el día. Eso salió bien, dijo, mirando los restos de la recepción de Victoria. Ella se veía feliz. Lo estaba, coincidí, luego me giré para enfrentarlo directamente. Creo que mencionaste que necesitábamos hablar. La expresión de Douglas cambió, volviéndose más seria mientras se preparaba para lo que claramente esperaba que fuera una conversación difícil pero manejable. Evelyn, sé que esto es un shock, dijo, pero creo que si manejamos esto con madurez, podemos minimizar la interrupción para todos los involucrados. Aprecio tu preocupación por minimizar la interrupción, respondí, alcanzando mi pequeño bolso de noche para recuperar un sobremanila que había llevado durante toda la boda. He preparado algo que debería ayudar con eso. Douglas parecía perplejo mientras le entregaba el sobre. ¿Qué es esto? Todo lo que necesitarás para tu nuevo comienzo, respondí con calma, incluyendo algunos documentos que creo que deberías revisar de inmediato. Su confusión se profundizó mientras examinaba los contenidos. Lo observé cuidadosamente, notando el momento exacto en que su confianza comenzó a agrietarse. Está fechado hace 3 semanas, dijo Douglas lentamente. Su voz llevaba el primer indicio de incertidumbre que había escuchado de él todo el día. Sí, los presenté el día después de descubrir el arrendamiento secreto de tu apartamento, expliqué amablemente. Sigue leyendo. La lista de activos es particularmente interesante. Las manos de Douglas temblaban ligeramente mientras alcanzaba la documentación financiera. Había incluido copias de cada transferencia que había hecho, cada cuenta oculta que había abierto y cada centavo que había movido para financiar su nueva vida con Lie. Pero más importante aún, había incluido los documentos legales que mostraban cómo esos activos habían sido reestructurados meses antes de que sus transferencias comenzaran. No puedes hacer esto, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Estas cuentas, estas inversiones, las establecí. El dinero proviene de nuestras tenencias conjuntas. En realidad, Douglas, si miras más cuidadosamente las fechas, verás que reestructuré nuestras tenencias mucho antes de que comenzaras tus transferencias no autorizadas. Mantuve mi tono conversacional, como si estuviéramos discutiendo sobre jardinería en lugar de su ruina financiera. Lo que has estado moviendo durante los últimos 6 meses es dinero al que ya no tenías acceso legal. El color se drenaba de su rostro mientras las implicaciones se asentaban. La casa, las cuentas comerciales, las propiedades de inversión, todas protegidas a través de fideicomisos irrevocables y entidades legales que requieren mi consentimiento para cualquier transacción. Lo vi pasar frenéticamente las páginas, buscando algún vacío legal o error que pudiera explotar. Tus transferencias a las cuentas del IE constituyen fraude según la ley de Carolina del Sur, dijo. Harrison ya ha presentado la documentación apropiada en la oficina del fiscal de distrito. Douglas me miró con una expresión que nunca había visto antes, miedo genuino mezclado con una comprensión creciente de lo completamente que había sido superado. ¿Desde cuándo lo sabes? El tiempo suficiente para protegerme adecuadamente, respondí. El tiempo suficiente para asegurarme de que tu traición no pudiera destruir lo que he construido durante 30 años. Por un momento, nos quedamos en silencio entre los pétalos de rosa esparcidos y las copas de champán vacías, los restos de la boda perfecta de Victoria sirviendo como telón de fondo para el fin de nuestro matrimonio. El pánico de Douglas fue inmediato y completo. Se quedó entre los restos de la recepción de boda de nuestra hija, sosteniendo los papeles de divorcio mientras todo su mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre confiado que había susurrado su plan de escape durante la ceremonia de Victoria había sido reemplazado por alguien desesperado y acorralado.
Evelyn, por favor, dijo su voz quebrándose. Podemos resolver esto. Cancelaré el apartamento. Terminaré las cosas con Lie. No tenemos que destruir todo lo que hemos construido. Lo miré con genuina lástima. Incluso ahora, enfrentando el colapso completo de sus planes, Douglas aún no entendía la magnitud de su error de cálculo. Él pensaba que esto se trataba de celos o de orgullo herido, algo que podía suavizarse con disculpas y promesas. Douglas, elegiste terminar nuestro matrimonio en el momento en que susurraste tu anuncio durante la ceremonia de boda de nuestra hija, dije en voz baja. Elegiste robar de nuestras cuentas conjuntas para financiar tu aventura. Elegiste esconder activos y planear tu futuro sin ninguna consideración por la mujer que pasó 30 años apoyando tus sueños. Sus manos temblaban mientras pasaba frenéticamente por los documentos financieros una vez más, probablemente esperando haber malinterpretado algo crucial. La empresa, las cuentas comerciales, si esto se hace público, destruirá todo. No tiene que hacerse público, respondí. Si firmas el acuerdo de divorcio y cooperas con el proceso de recuperación de activos, podemos manejar esto discretamente. Pero si eliges pelear estos procedimientos, cada detalle de tu aventura y mala conducta financiera se convertirá en parte del registro público. El rostro de Douglas palideció mientras la magnitud completa de su predicamento se aclaraba. Había planeado su escape tan cuidadosamente, pero nunca había anticipado que su esposa silenciosa y apoyadora pudiera estar planeando su propia estrategia contraria. La mujer a la que había dado por sentada durante 3 décadas había desmantelado sistemáticamente su futuro mientras sonreía amablemente a los invitados de la boda. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó desesperadamente. Siempre he sabido quién eres realmente, Douglas, dije con firmeza. La pregunta es si vas a aceptar la responsabilidad de tus decisiones o hacer esto aún más feo de lo que necesita ser. Las consecuencias se desarrollaron exactamente como Harrison había predicho. Para el lunes por la mañana, Douglas descubrió que su acceso a cada cuenta significativa había sido terminado. Las tarjetas de crédito comerciales que había usado para sus transacciones secretas estaban canceladas. Los portafolios de inversión en los que había confiado estaban legalmente protegidos, y el apartamento que había arrendado para él y Lie estaba siendo investigado por fuentes de financiamiento fraudulentas. Lie Morrison presentó su renuncia a Desarrollo Bright Hollow esa misma semana, probablemente dándose cuenta de que su asociación con Douglas se había convertido en un pasivo profesional. La investigadora privada, Catherine, había documentado su relación a fondo, creando un rastro de evidencia que haría que cualquier empleo futuro en la comunidad empresarial estrechamente unida de Charleston fuera extremadamente difícil. Douglas intentó salvar su situación contactando a nuestros amigos mutuos y asociados comerciales, esperando obtener simpatía por su posición. Pero la noticia de su aventura y mala conducta financiera se difundió rápidamente por los círculos sociales de Charleston, y el hombre que había construido su reputación en la confiabilidad se encontró cada vez más aislado. La investigación de fraude que Harrison había iniciado procedió metódicamente. Las transferencias no autorizadas de Douglas fueron fácilmente documentadas, y sus intentos de esconder activos en realidad fortalecieron el caso en su contra. En 2 semanas, se enfrentaba a posibles cargos criminales además de los procedimientos civiles. Mientras tanto, mantuve mi dignidad durante todo el proceso. Asistí al brunch posterior a la boda de Victoria como estaba planeado, aceptando amablemente las felicitaciones de amigos que aún no habían escuchado sobre la partida de Douglas. Cuando preguntaban por su ausencia, simplemente explicaba que estaba manejando asuntos comerciales urgentes. La ironía no se me escapaba. Después de 30 años de apoyar la carrera y reputación de Douglas, ahora era yo quien protegía el nombre de la familia mientras él destruía todo lo que había afirmado valorar. Su cuidadosamente planeada escapada se había convertido en una humillación pública que lo seguiría durante años. Para cuando Victoria regresó de su luna de miel, Douglas había resuelto discretamente el acuerdo de divorcio en lugar de enfrentar un juicio público que habría expuesto cada detalle de su traición. Mientras me siento en mi jardín 6 meses después, mirando cómo florecen las magnolias donde Victoria bailó en su día de boda, me di cuenta de que la traición de Douglas era en realidad un regalo.
Me liberó para descubrir mi propia fuerza e independencia después de décadas de vivir a la sombra de alguien más. A veces, las traiciones más devastadoras se convierten en el cimiento de nuestras mayores victorias.